buenos días para todos, una bienvenida y un saludo especial para los hermanos y para las familias de nosotros acá representadas. Bueno, en esta parte segunda vamos a retomar lo que el Señor nos venía hablando en este tema de la semana que Él está preparando a sus ministros. Recordemos que está prefijando nuestro destino. Ya depende de nosotros si queremos estar en el llanto y crujir de dientes, en las tinieblas de afuera, o queremos ser aquellos que reciben la bendición de la herencia. Vimos unos principios valiosos, luego vimos que Dios quiere insertarnos en el Dios Padre, en el Hijo, en el Espíritu, en el Dios Triuno, pero hay una estrategia, hay una conspiración del enemigo para no permitir que eso ocurra. Entonces Pablo tenía un gran temor y nos lo comparte en el segundo libro, en la segunda epístola de los Corintios, dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza para con Cristo. Entonces ahí viene el ardid del enemigo para separarnos de ese propósito de Dios, que es insertarnos de manera completa en su persona. Entonces vemos que en Génesis 2 narra que había en el huerto dos árboles: el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en Génesis 3:1 viene allí el dardo y pregunta y dice: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Entonces viene a crearnos la duda respecto a la palabra de Dios. El temor de Pablo era de que fuéramos apartados del árbol de la vida y cayéramos en el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque allí es donde trabaja el enemigo en nosotros y nos aparta de la sencillez para con Cristo, que esa sencillez trata de ¿qué? De que tengamos acceso directo al árbol de la vida. El árbol de la vida es la misma persona de Dios, es su palabra, y cuando nos apartamos de ella caemos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué ocurre? En el árbol del conocimiento del bien y del mal, allí nos complicamos, allí estamos en la crítica, en el juicio, que es a donde nos quiere llevar el adversario. Pero el Señor quiere llevarnos siempre de regreso al principio. Entonces, por eso debemos buscar el origen, siempre debemos llegar al origen de las cosas, al principio, y el principio divino es que tengamos acceso al árbol de la vida, que ese árbol de la vida es el Dios vivo, su palabra viva, y esa es la que viene a inocularnos contra todo germen, nos saca el sí y el no. El árbol del conocimiento del bien y del mal siempre nos lleva ¿a dónde? Al sí, al no, a lo correcto, a lo equivocado, a una vida independiente de Dios. Estamos allí en el árbol del conocimiento, estamos bajo nuestra cobertura, estamos trabajando de una manera independiente, sin la cobertura de Dios. De ahí que nos moveremos por lo bueno y lo malo, pero realmente el propósito de Dios es que nos movamos por el sentir de vida interior, ¿sí? El Espíritu del Señor mora hoy en nuestro espíritu, y en ese espíritu mezclado nosotros podremos movernos en el sentir de vida interior. Ese sentir de vida interior es la misma vida de Dios morando en nuestro espíritu, dándonos discernimiento en nuestras decisiones, cómo ir adelante. Nuestra vida es una vida de decisiones, todas esas decisiones deben estar encabezadas por nuestro Padre Celestial, y esa es la manera de nosotros poder actuar bajo el sentir de vida interior, echándole mano al espíritu mezclado, porque ¿cómo vemos el resultado de una vida independiente de Dios? La vemos hoy. ¿Cuál es? Es una sociedad actual totalmente independiente de Dios. Ese es el escenario actual que estamos viendo. Los hombres actuando en el sí y en el no, de manera independiente de Dios. Por eso en 1 Juan 5 dice
y el mundo entero yace bajo el maligno. Todos los sistemas, todos los gobiernos humanos realmente se mueven de manera independiente de Dios, pero bueno, Él viene de manera muy especial en Génesis 3:9. Una vez había caído el hombre, viene Jehová, Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces realmente, hoy igualmente nos está llamando, ¿dónde estamos nosotros? El propósito de Él con el hombre es ganar al hombre para insertarlo en Dios. Entonces Él viene a hacer una obra, Él nos está llamando, nos está convocando para que seamos sus escogidos, sus fieles, para que pueda Él hacer esa obra restauradora, una obra de reconciliación, reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con los hombres, y viene a hacer esa obra de salvación, esa salvación completa, grandiosa, que empezó un día en la redención y va a terminar en la glorificación, para que seamos insertados dentro de Él. Pero para ese proceso milagroso, Él no puede recibir nada de nuestro hombre natural. Por eso vemos que en Génesis 3:7, una vez ellos se sintieron desnudos, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Eso tipificando que nosotros buscamos nuestra propia justicia, cubrir nuestras faltas, y Él nos está animando que nos presentemos de una manera sencilla, simple, desnudos delante de Él, mostrando nuestra condición, y de allí, con esa actitud de sumisión, cuando nos presentamos a Él, Él puede venir a hacer esa obra de rescate en nosotros y podemos entrar a experimentar ese proceso de salvación completa. Bien, en 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué nos muestra esta palabra en este versículo? Muestra que la excelencia debe ser la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. Nuestro hombre natural viene a disputar el espacio de Dios. Nosotros simplemente debemos ser aquellas personas sencillas, debemos volvernos como niños para que podamos ser útiles para su obra. Nuestro hombre natural, ¿qué aspira? Nuestro hombre natural aspira fama, dinero, posición, tener elocuencia, ser el primero, pero ya el Señor nos dejó el modelo, que fue Él. En Filipenses 2 nos dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él, como hijo de Dios, no tuvo a qué apegarse, se presentó como siervo, como esclavo, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nos muestra que realmente tenemos que pasar por la cruz, para que todo germen, todo virus, todo conocimiento, toda capacidad humana, toda contaminación que traigamos, todo lo que genera el árbol del conocimiento, la única solución para que todo eso sea eliminado es pasándolo por la cruz. Nos narra Él su experiencia, que una vez vivió todo esto, Él se humilló, pero siendo humillado Dios lo exaltó y lo puso por encima de todas las cosas. Él quiere que nosotros vivamos esta experiencia. Por eso dice en Mateo 16:24, el que quiera venir en pos de mí, que niéguese, tome su cruz y sígame. Para Él, todo esto de nuestro hombre natural, lo proveniente del árbol del conocimiento, del sí y del no, pueda morir para que Él nos pueda usar en resurrección, para que seamos sus canales, simplemente sus canales, de manera sencilla. Y Él viene y nos da herramientas valiosas para que podamos llevar su obra adelante. Primero nos dio su palabra, primero nos dio su vida, nos deja su legado en su palabra, que es su voluntad, nos dio el Espíritu, que es el que hace real todo esto en nosotros. De manera práctica en este tiempo nos está trayendo la palabra profética, que es cuál es su voluntad, a través del alimento diario nos da el pan.
nos da la capacidad de poder ir y preguntarle a las personas, oro por usted. Nos da otras herramientas valiosas, el Instituto Vida para Todos, acceso, todos tenemos acceso a él. Hoy tenemos las redes sociales para poder ser aquellos que llevan este evangelio del reino para todas las personas. Y nos deja de manera práctica, nos muestra la experiencia del apóstol Pedro, de Pablo, toda esa capacidad, todo lo que eran ellos, positivo o negativo, en su hombre natural, tuvo que haber sido pasado por la cruz para poder ser usados en resurrección y llevar a cabo su obra. De igual manera, el autor nos narra una experiencia que tuvo, que en su corazón podía haber ambición, y con quien él estaba coordinando, con el hermano que estaba coordinando, un día lo sentó y él tuvo la experiencia de qué camino coger, porque él le había dicho que él sentía que en su corazón había ambición. Entonces él estuvo allí en toda la cavilación de que si armaba una rebelión, se sentaba o simplemente se sometía. El Señor lo alumbró y le mostró que el único camino que él tenía para ir adelante era someterse con un corazón puro. Porque si armaba una rebelión, vemos que el final de estar en rebelión no lleva a ninguna proceso de edificación. De igual manera, el sentarnos o retirarnos, sentarnos atrás, para mostrar que en nosotros hay humildad, tampoco va a llevar a nada. La única manera que él experimentó de poder vivir esa experiencia en resurrección fue el estar sometido de corazón limpio. Esto nos da una aplicación muy práctica de que en nuestro servicio al Señor, en la esfera del vivir de iglesia, tendremos fricciones, tenemos roces en nuestros servicios, y pensamos muchas veces que la solución es: me escapo, huyo, me cambio de ciudad, me cambio de localidad, y finalmente allí hay un daño tremendo cuando tomamos esa determinación, porque estamos preservando nuestra vida del alma y Él no podrá hacer la obra transformadora en el aspecto que Él quiera hacerlo. Entonces nos da ese principio relevante para los ministros del nuevo pacto, que es ese principio de someternos sin cuestionar, porque allí Él nos está poniendo a prueba, y nuestro único camino para volver al principio es tornarnos al árbol de la vida, para que en nuestro corazón haya sencillez, sinceridad. Dejar que nuestro hombre natural muera, aplicando, realmente nosotros queremos posición y queremos elocuencia, queremos figurar, y el Señor nos pone a prueba para que todo eso de nuestro hombre natural pase por la cruz y podamos experimentar la resurrección. Debemos ser aquellos que no queremos nada para nosotros, sino que la obra del Señor avance, que seamos puros y fieles en este encargo, porque dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, si realmente el Espíritu del Señor está morando, está mezclado con nuestro espíritu, nosotros podremos experimentar esa libertad. Nos liberamos de este hombre natural, pesado, cargado, crítico, murmurador, ¿verdad? La experiencia del Señor está en Juan 12:24, que lo narra de esta manera: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama la vida de su alma la perderá, y el que la aborrece en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Entonces, realmente, si ese grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede producir los muchos frutos. De igual manera, si preservamos nuestra vida del alma, la perderemos.
Dice que el que ama su vida del alma la perderá, y el que la aborrece en este mundo para vida eterna la guardará. Y nos lleva a 1 Corintios 15:45, que dice: el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. En ese primer hombre, en Adán, alma viviente, allí está el terrenal. Y en ese hombre estamos, ¿qué? Complicados, críticos, juzgadores. Pero el postrer Adán, como el espíritu vivificante, tal es el celestial. Allí somos sencillos, sinceros, obedientes. Bien, mis hermanos, para cerrar, finalmente, ¿esto dónde ocurre? Todo esto que nos ha compartido el Señor, ¿dónde ocurre? Esta semana. Esa preparación de los ministros del nuevo pacto. Esto hay una esfera que solamente ocurre en el Espíritu, a través del vivir la experiencia de la iglesia. La iglesia es una esfera. La iglesia es una esfera que incluye las 24 horas del día, que es nuestro vivir en todas las áreas de nuestra vida. Y Él está mostrando que Él quiere restablecer el orden en el universo, y únicamente lo va a hacer a través de su cuerpo, a través de su iglesia. Y por eso viene a prepararnos para que seamos esos escogidos, fieles, que perseveran hasta el fin, para poder traer el reino de Dios a la tierra y poder traer de regreso al Señor prontamente. Cerramos con este versículo, Efesios 1, que hizo operar en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en lugares celestiales, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, que podamos ser aquellos ministros del nuevo pacto, los escogidos fieles, miembros del cuerpo de Cristo, que somos hoy su iglesia, que podamos traer de regreso al Señor y que el reino de Dios venga prontamente. Jesucristo es el Señor. Amén y amén.